Hola amigos y amigas de la literatura clásica. Hoy tengo una compañera muy especial aquí con nosotros. Ella es Fer, de Compañía Lectora, que va a estar con nosotros hablando de novelas parecidas, símiles, novelas que yo llamo degradadas, pero que también se pueden conocer como gemelas. Pero todo después de la intro. De lo que os venimos a hablar, como bien he dicho antes de la intro, es de novelas que se parecen argumentativamente o por personajes, pero son novelas que si te ha gustado una, es muy probable que te pueda gustar la otra. Entonces, Eso me gusta, ¿viste? Cuando vos leíste tal o un amigo leyó tal y decís, si te gustó esta, entonces te va a gustar esta. voy a probar esa. Voy a explicar muy claramente, vamos a explicar muy claramente los símiles que nosotras hemos encontrado, los porqués, porque a mí eso me pone muy nerviosa cuando dicen, si te ha gustado esta novela, ¿te ha gustado esta? Y yo no veo ninguna similitud. ¿Qué dices? ¿De dónde te lo has sacado? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícamelo. Y se ha acabado. Era un short. No te han explicado nada. No me importa que tú veas otra cosa. Está muy bien, pero explícamelo, por favor, que menos. Entonces, va a empezar Fer, porque hemos seleccionado los libros que ha realizado lecturas en su club de clásicos. Muy bien, bueno, el primero que traje, porque es un libro que amo, es a nuestra querida Emma. Traje a Madame Bovary, de Gustave Flaubert, una de nuestras queridas adúlteras. Esta novela, Madame Bovary, fue publicada en 1857 y bueno, para quienes no la hayan leído aún, todos son libros muy conocidos, así que cuento muy poquito. Empieza hablando de Charles, curiosamente, aunque la protagonista es Emma, y narra la historia de Emma, que vive con su padre y aspira a cierto tipo de vida. Cree que casándose con Charles Bovary, que era doctor y tal, se le va a dar eso que ella quiere, pero la verdad que no. Charles tendrá un buen corazón, pero es un hombre muy simple, muy poco apasionado. Y entonces ella, desilusionada de la monotonía de la vida doméstica, digamos, busca emociones intensas leyendo, que esto es algo que yo amo, que Emma es una lectora, tan así que en un momento, cuando la vida se empieza a complicar, porque Emma es muy difícil, yo la quiero un montón, pero es un personaje difícil, le prohíben leer porque creen que todos los dramas vienen de esas novelas que ya lee. Es que Y por supuesto. es todo tan quijotesco con Emma Mucho, Bovary, es tan mucho. encantador. Quizá esa revisión es lo que la hace tan inmortal. Coger un Sí, tema que ya conocemos y hacerlo de forma excelsa. reversionarlo. Mirá qué lindo porque acabas de encontrar una tercera novela en sintonía, pero bueno, sigamos con las elegidas. Bueno, entonces ella, tan aburrida, ¿qué hace? Busca un poco de emoción, la busca primero en un romance con Rodolphe, que es un seductor, que bueno, ya quien lo lea verá cómo termina, luego con León, que es otro perfil, que es más soñador, ¿no? Y vive un romance apasionado, pero todo ese lujo, toda esa vida que ella quiere llevar, le va a complicar la vida mucho, su marido se enterará tarde, y bueno, ella caerá en la desesperación, tomará una decisión difícil y bueno, la novela retrata lo crudo que es el peso en la vida de la insatisfacción, mucha hipocresía social y bueno, las consecuencias que puede tener, trayendo al Quijote, un idealismo desmesurado. ¿A qué novela asociaste vos a esta? Bueno, hay muchas novelas adúlteras que nos hablan de la insatisfacción personal, pero hemos elegido a Ana Karenina porque va muy a par. O sea, es una novela que empieza que todas las familias felices son iguales, pero cada una de las familias infelices lo son a su propia manera. No hay un inicio de novela de adúlteras mejor, ni una presentación más clara del tema que se nos va a hablar, que Ana Karenina es una mujer en un matrimonio que no la hace feliz. Es una mujer infeliz que va a buscar esa felicidad en los brazos de un comandante, un general de la militar, que por un momento la va a llevar por ese valle de la felicidad amatoria tan felices y tan crítico a la sociedad con lo que ya estaba viviendo. O sea, tú no puedes ser feliz fuera del matrimonio, está pasando, ¿no? Pero nada es para siempre y menos algo basado en
tener en contra a toda la sociedad, porque la sociedad era muy crítica, los dos en posiciones privilegiadas, no es lo mismo ser infiel siendo la hija del verdulero que siendo clase alta. Y pues en esta novela también Tolstoy nos explora más la infelicidad, ya me sale infidel, la infelicidad de nuestro... Está ahí. La infelicidad de la protagonista, cómo ella cree que puede ser feliz con un amante, pero que no es realmente así, y cómo se verá castigada por ello y tomará una decisión al igual, porque hasta quizá por distintas variantes hasta el final lo comparten estas dos mujeres tan infelices. Así que bueno, ahí tienes. Quien haya leído una o la otra puede continuar. Y si no, yo recomiendo siempre más Madame Bovary. Son menos páginas, va más al grano. Al Creo final que yo eso lo agradezco. Después verán por dónde continúan. Íbamos a hacer un especial, ella hablaba de clásicos, yo lo compaginaba con rusos, su contraparte rusa, pero no había tantos, no existe tantos. Quizá Así porque los rusos son más originales, no es todo copia, copia, copia. Es verdad. ¿No? Se agradece. Hay historias que me las puedes contar muchas veces, que me parece muy bien, pero por favor, un poco de originalidad. Y en este caso, los dos libros, tanto Dostoyevsky y Mr. Hyde, como El doble de Dostoyevsky, la verdad es que son dos novelas de lo más originales. Otra cosa no se puede decir, pero vaya. ¿Quieres empezar con Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Tengo otra edición más linda, pero esta es la primera que encontré. Perfecto. Es un libro de 1886, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Y es una novela cortita, como se verá. Es una linda oportunidad para entrar en un clásico, ¿no? Si uno quiere ver cómo le va, porque es muy cortita. Es una novela podríamos decir, de terror y de misterio, que explora la dualidad de la naturaleza humana. Tiene mucho de psicológico, mucho para reflexionar una vez que uno la lee. La historia en sí es la historia del abogado Gabriel John Utterson, que investiga la relación que tiene su amigo, el respetado Dr. Henry Jekyll, y un siniestro Edward Hyde, que anda por ahí, que es un hombre de aspecto desagradable, ¿no? Con un comportamiento violento. Cuando avanza la trama, este hombre descubre que hay algo ahí con una poción, con Jekyll. Yo sé que esta historia es muy conocida culturalmente, ¿no? Que llega al cine, incluso a los dibujitos, pero bueno, sostengamos contar la historia. Y esta poción le permite ahí una transformación, que bueno, con el tiempo va a ir complicando su vida porque la cosa, esos espirales descendentes, ¿no? Que solo puede terminar mal. Habrá una revelación al final que pondrá a Jekyll en una encrucijada que deberá resolver. ¿Qué encontraste parecido a esta dualidad? El doble de Dostoyevsky nos habla desde otro punto y de otra manera completamente, pero de esa dualidad del ser humano desde el que no consigue nada al que lo consigue todo. En el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde tenemos otro tipo de dualidad, que es la versión digna, la versión social versus lo que no queremos mostrar, ¿no? Y en este caso es otra revisión porque es el apocado, el que no se enfrenta a las cosas, el que, por ejemplo, no pide que quiere un ascenso o que deja que le pisoteen en el trabajo, versus el que lo consigue todo, el que pisotea, ¿no? Y entonces estamos de alguna forma enfrentándonos a dos formas de ver la dualidad humana, una dualidad que todos tenemos y son dos formas completamente diferentes de enfrentarse a esas dualidades en dos novelas muy cortitas. En el caso del doble de Dostoyevsky nos encontramos con un funcionario de baja estofa, ¿vale? Que pisoteado por todos, nadie en la oficina casi ni le conocen. Y de repente un día se aparece un señor igualito que él, con el mismo nombre, con el mismo patronímico, con el mismo apellido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pues ha venido este señor a conseguir todo lo que nuestro pobre apocado funcionario de baja estofa no podía.
y es una forma que tiene el autor de reflexionar el carácter psicológico del protagonista. Lo vas descubriendo en la novela, vas a ir descubriendo si tiene una enfermedad psicológica, si está trastornado o Juega no. con eso. Que juega con eso, que es algo que también uno puede entrever un poquito en la novela de Stevenson, que me parece muy bien. Yo deciros que la novela de Stevenson me la leí la última vez con Nieves y nos duró como 4 horitas, que es cortísimo. La novela de Dostoyevsky reflexiona un poquito más, tienes un poquito más de páginas, pero serán 250. Yo siempre la recomiendo como la mejor novela para conocer al autor, porque te da todo lo que tiene de mejor Dostoyevsky sin agobiarte demasiado. Sin la intensidad y sin la cantidad de páginas, pero qué bueno Sin la saberlo. cantidad de páginas. Exactamente, es una novela excepcional. Las dos, ambas, ¿eh? Y lo que decías de Dr. Jekyll es que la conocemos, es una historia que todos conocemos y aún así te va a sorprender. Sí. Hay cosas que de verdad no sabes de la historia, entonces, qué mejor manera. Seguro que hay audiolibro en YouTube en 2 horas y media. Está hecho. Ya está. Sí, y yo insisto mucho con eso con los clásicos. Frankenstein y Drácula, uno está seguro que los conoce sin haberlos leído porque son parte de la cultura, del cine, de bla, incluso de la conversación, ¿no? Un monstruo, un Frankenstein, pero cuando los lees, te sorprende. Es otra cosa. Es hermoso, es hermoso. Bueno, el próximo está, puedo decir eso de todos, de entre mis favoritos, por tantas razones. Hay video hablando de él, por supuesto, de las dos versiones, y es el fabuloso retrato de Dorian Gray. No le he traído. ¿Cómo? Que no le he traído, le tengo en el salón. ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, voy. Sí. Avancé un poquito, pero no mucho, ¿vale? Entonces, lo ponemos así. Tiene una ilustración cada 2 páginas. Espera. Ay, lo necesito. Hay una que dije, lo estoy viendo todo. O sea, mira, era esta. ¡Ah! ¡Qué locura! En el estudio del pintor, cuando está haciendo el cuadro. ¡Qué hermoso! Yo no me lo había imaginado todo vidriado y qué bien queda. Claro, porque el jardín también es muy protagonista. Pero es que notas a pie de página ilustradas, todo. O sea, lo necesito, Carol, qué problema. Desbloqueaste una nueva necesidad. Qué belleza. Sí, es precioso, la verdad, está muy bien hecho. He avanzado un poquito más y la verdad es que me lo estoy disfrutando porque la prosa de Oscar Wilde es que no tiene parangón. Es increíble que este hombre sea un librazo, la versión sin censura y también la versión censurada. Pone que es doblemente sin censura porque muchas de las sin censura que nos han llegado estaban previamente censuradas. Antes de traducirse ya estaba traducido. Y entonces es la doble sin censura. Lo pone aquí. Es 2 veces sin censura. Que era un mix de los dos, pero no debe ser esta edición entonces. Porque una de las... después de que la novela es folletín, lo meten en un libro largo a la que hacen censura cuando el autor insinúa relación o conatos amorosos entre hombres. Y hay un poquito de censura ahí. Y esta es la doble sin censura. Bueno saberlo, un extra. Te decía que a muchos nos pasa que decimos el retrato de Oscar Wilde, nos damos cuenta que nos equivocamos y volvemos, pero siento que hay tanto de él en este libro, él es los 3, que creo que por eso uno inconscientemente comete este error. Pero bueno, la novela sigue la historia de Dorian Gray, que es un joven aristócrata de una gran belleza, como muy bien se ilustra en ese bellísimo libro. Transcurre en la Inglaterra victoriana. Eso, vos anda ilustrando. Un pintor llamado Basil Hallward queda fascinado por su belleza y decide hacerle un retrato. Hay un tercer amigo ahí, Lord Henry, que es muy cínico, a mí me divierte un montón este personaje tan incorrecto.
Pero el problema, por eso Basil no quería que se conocieran, es que él temía que todo este discurso que él tiene, que es más lo que discursa que lo que después vive, porque la verdad que él es un burgués casado, ¿no? Es más lo que ladra que lo que muerde. Pero Dorian era muy joven y muy influenciable, entonces Basil temía que todo este discurso, ¿no?, tan hedonista le afectara y no quería que se conocieran. Un día coinciden los tres en el estudio y ahí en las conversaciones sucede, ¿no?, este punto de vista de Lord Henry de exaltar la juventud y el placer por encima de la moralidad, ¿no? Esta visión tan hedonista de la vida a Dorian le impacta y entiende que nunca va a ser más joven y más bello que en ese momento, ¿no? Entonces, al ver el retrato terminado, desea permanecer así para siempre, ¿no? Y que en todo caso la pintura envejezca en su lugar. Y esto es algo hermoso, porque acá una novela que venía siendo bastante realista, de golpe tiene un elemento fantástico porque de alguna manera misteriosa esto se cumplirá. Ahí arranca todo lo que va a suceder en esta vida de excesos y de corrupción, que empieza a deteriorarse en la pintura y aparentemente no en él, que esto también es algo, una lectura que luego podemos hacer. Un segundo. Está representado cómo se va corrompiendo el cuadro de Dorian Gray. Cómo va perdiendo el lustre. Te juro, yo flipé. Se me pone la piel de gallina. ¡Ay, qué hermoso detalle! Sí, ¿verdad? Mira. Cuando lo ha perdido ya todo. Fantástico. Son esos pequeños detalles que dices, ¿me has metido tan dentro de la historia? Sí, sí. Y qué completo es el arte. Qué completo es el arte. Por eso yo adoro los libros ilustrados. Yo no me lo imaginaba tan así, pero me puso la piel de gallina ese deterioro. Y el simbolismo, ¿no? Porque a veces toda esa podredumbre va por dentro y uno no la ve. Bueno, justamente ese deterioro es porque él manipula un montón de gente, a gente bastante buena le hace mucho daño o él ocasiona que esas personas terminen mal. Está el caso de la actriz, de Sybil Vane, de un amigo. Bueno, la historia explora el narcisismo, la decadencia, las consecuencias, ¿no?, de no tener límites. Así que es un librazo por donde uno lo vea, cómo está escrito, como decís vos, y hay mucho para comentar cuando uno lo lee. Esto es un libro hermoso para leer con alguien o en un club de lectura, porque te saca muchas reflexiones. ¿Qué encontraste vos similar a esta maravilla? No es similar, ¿vale? Pero tienen temática en común. Algo muy curioso. Hay una pertinencia. Concretamente, podría ser, hemos elegido el vampiro de Polidori, pero perfectamente podía haber sido el Don Juan de Lord Byron, porque aquí hemos venido a hablar de Lord Byron. He elegido este por un tema que no es como él se ve, es como otros le ven. ¿Cuál es el tema que unen a estas dos novelas, a estos dos personajes, más bien a Oscar Wilde y a Lord Byron? Y es que son personas que quieren agradar, quieren conquistar, ¿vale? Ya no les sirve, durante siglos el hombre solo se ha preocupado de tener en su cartera para conquistar. Pero cuando tú quieres ser un verdadero conquistador, ¿vale? En el caso de Oscar Wilde, porque ya manejan otro tipo de temas, al estar dentro de la homosexualidad, ya no apelas a lo mismo, y entonces él piensa que se rige por las mismas reglas que las mujeres. Es más, cuando describe a Dorian Gray, le escribe con la boca abierta, sonrosada, así como sugerente. Ya sabes por dónde va. Y le evoca una belleza que en general sería femenina, no masculina, ¿vale? Lo mismo pasa con Lord Byron, que al querer conquistar y agradar todo el rato, no te sirve, y menos siendo un aristocrático venido a menos, sin dinerito, sin parné, ¿cómo vas a conquistar tú así? Entonces hay un culto, un hedonismo a la imagen, ¿no? Y es algo que también nos refleja el vampiro. Estas dos novelas nos reflejan al hombre que quiere conquistar, que no se limita a tener el bolsillo lleno para garantizarse unos
unas conquistas pasajeras. Muchos Sí. elementos en común con también la falta de límites, ¿no? La falta de escrúpulos con tal de conseguir lo que quieren. Eso también tienen en común la novela que vos traes. Sí, y además una vida muy hedonista, pasando por encima de cualquier persona sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de moralidad, porque las dos novelas vemos que en ningún momento abocan por el bien y el mal, están completamente en el lado del mal. ¿Vale? El vampiro de Polidori dura 1 hora, que está maravillosamente narrado aquí en YouTube. Por favor, iros a verlo. Una de las cosas más curiosas y en contraposición es que odia el vicio. ¿Sabes por qué? Porque lo es él. Entonces, no puede querer más vicio. Yo creo que esta novela es una reflexión que nos hace Polidori de sus propias experiencias con Lord Byron. No es simplemente que el personaje sea Lord Byron, es que nos está narrando sus propias vivencias cuando se van a Grecia, cuando él se va, por qué se va. O sea, en la historia tenemos a un protagonista que se llama Audrey, ¿vale? Que está de viaje con Lord Ruben. Y a él le llegan notificaciones por una carta de que Lord Ruben debe estar pervirtiendo a jóvenes. ¿Qué pasa aquí?, se pregunta. Y entonces empieza a sospechar y ve cosas raras y decide irse a Grecia. Allí le llegan rumores de Lord Ruben, ¿vale? Pero no se lo toma muy en serio, se enamora, se compromete y no será la última vez que verá a Lord Ruben y descubrirá muchas cosas de Lord Ruben, entre otras, que es el vampiro que da título al nombre, no es spoiler, a ver, es el vampiro, ¿vale? Es más una curiosidad artística, estilosa, para todos aquellos curiosos, para aquellos que han sido fans de Mary Shelley, de Lord Byron, el que sea curioso, más que una gran historia. No es tan gran historia, yo creo que narrativamente tampoco está muy bien hecha, más que es un ser, Polidori, que tiene unos sentimientos ahí de rencor, porque se le nota mucho rencor contra Lord Byron y de ver que, ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo? No, porque a lo mismo que Dorian Gray tiene como un halo que encanta a todo el mundo, que encaja a todo el mundo. Entonces, es la visión esa que tienen de el que quiere conquistar. Porque el que quiere conquistar no solo lo hace con palabras, lo hace con su presencia. Llega y está todo el mundo encantado. Y eso es algo que nos reflejan en las dos novelas. No sé si terminó porque de repente me pongo a hablar y disocio, ¿sabes? No sé cómo termina. No, pero estoy completamente de acuerdo con que sí, con que es una novela que vale la pena leerla y conocerla, pero que no esperen el relato, ¿no? Porque cumple una función histórica de ser el relato que se inicia en Villa Diodati, ¿no? Aquella noche de tormenta, cuando Mary Shelley también inicia Frankenstein. Y lo que me gusta es que, como decís vos, refleja la relación que tuvo Polidori con Byron, que era tremendo, que no tenía límites, que como todo cínico prometía lo que después no cumplía, por eso también conseguía muchas cosas. Si Polidori tenía más valores, era algo que él nunca iba a hacer. Entonces, a veces, este mundo en el que parece que el malo gana, que el malo consigue más cosas, al no tener límites, ¿no? Pero sí. Y no tener escrúpulos, que es muy importante, porque donde tú dices, yo aquí ya no voy más, él dice, sí, ¿por qué no? Entonces, donde a uno la moral lo limita, el otro no, entonces, muy entre comillas, pareciera que el otro gana, ¿no? Porque consigue más cosas. Me encantó. De hecho, es un relato que me gusta mucho. Avanzamos, a ver qué me traes vos. Yo traje Rebeca, de Daphne du Maurier. Es un libro que fue una experiencia de lectura muy rara para mí, de esos que querés leer hace mucho, un pendiente de hace mucho. Lo leí el año pasado en mi club de lectura y fue un torbellino. Fue un torbellino porque yo estaba segura de que me iba a gustar. Lo terminé de leer y creí que no me gustó, me hizo enojar, hay algo ahí en el libro, viste, que... Sin embargo, muchas veces a la literatura, sobre todo a esta literatura, hay que dejarla decantar. Más cuando uno es un lector muy intenso y muy emocional. Cuando decantó, me di cuenta cómo la autora jugó conmigo desde el principio, vi su maestría y ahí me di cuenta que cambié de opinión. La aplaudí porque es una autora tremenda, hoy lo recomiendo mucho, hoy el libro me gusta,
hay que leerlo porque no se puede contar demasiado. Hay un plot en la novela que ni loca destripo, y hay un par de cositas también que van apareciendo que quizás puede ser lo que a mí no me terminó de gustar, pero es lo que convierte al libro en lo que es. Cuento muy poquito de qué va, así después asociamos la pertinencia con el tuyo. Esta no es tan lejana, fue publicada en 1938, bueno, en realidad sí, no es tan lejana como las otras. Sí. Tiene sus años. Es como una literatura gótica moderna, ¿no? Con esa casa tan protagonista, tiene una mezcla intrigante de romance, misterio y suspenso psicológico. Muchos de los que traemos tienen suspenso psicológico, eso me gusta. Tenemos a nuestra joven protagonista que no tiene nombre, y eso no es casual, tiene que ver con su... En realidad no sé, ¿quién es la protagonista acá? Eso es para debatir, ¿eh? Digamos que es nuestra narradora. Sí. Digamos que es nuestra narradora. La joven narradora está de viaje en Monte Carlo porque trabaja de acompañante de una señora muy rica. Ahí conoce al aristócrata Maxime de Winter, del que ahí tengo tanto para decir, pero no es el momento. Y él es viudo, reciente, y bueno, todos comentan esto, ¿no? La cercanía de su viudez, y bueno. Apenas se conocen, ya ahí hay una red flag, porque se enamoran y se casan, así, ni saben cómo es el otro, se casan, se van a Manderley, que es otro protagonista, como les decía, por la atmósfera de ese lugar. De hecho, ya el inicio de la novela es muy, muy clásico. Esos jardines exuberantes, esos salones sombríos, llena de simbolismo, cargada de misterio. Las escenas de la casa, el jardín y el bosque están entre mis preferidos, curiosamente. Porque los personajes se me hicieron todos, incluso la narradora, bastante insufribles. Pero es el propósito de la autora. Entonces por eso al final me compró, ¿viste? Bueno, a lo largo de la historia lo que sucede es que la narradora se va a enfrentar todo el tiempo a la omnipresencia, al recuerdo de esta Rebeca que por su personalidad se ganó esa presencia, entre comillas, pero un poco también por la empleada, la empleada que maneja la casa, por el viudo, ¿no? Hay algo ahí en que el resto tampoco la suelta. De hecho, hay un sector de la casa que está como cuando ella falleció. ¿Esto qué hace? Claro, refuerza las inseguridades de la protagonista y bueno, después veremos que hay unos oscuros secretos que rodean la vida y la muerte de Rebeca y no puedo contar mucho más para no destriparla, pero es un libro que merece una oportunidad. ¿Qué viste parecido a esto vos o con alguna pertinencia? Antes de esto yo quería preguntarte, ¿el marido sabe cómo se llama? ¿O la dice, tú? Vos, pibita, callate, que es tan desconsiderado, yo le agarré una bronca. La novela que tiene una pertinencia muy clara con ese pasado oculto, ¿no? Que no termina de dejar la pista libre al amor, lo tenemos con Jane Eyre, ¿vale? De Charlotte Brontë. En este caso, Jane Eyre es una joven huérfana que va a pasar los peores épocas de su vida en un orfanato. Es horrible, realmente lo pasé muy mal, ¿vale? Hay una adaptación preciosísima que se llama Alma Rebelde, que sale Elizabeth Taylor haciendo de la amiguita de niña, que es un encanto. Ay, entonces, después de los años en el orfanato ya consigue trabajo de institutriz para una niña, en donde se va a enamorar del que sería su jefe, Rochester. Mira, para uno que me sé el nombre, ¿cómo se pronuncia? No es una novela gótica al uso, pero el uso que tiene de algunos elementos, como es la casa o este misterio de la vida pasada de Rochester, sí que la convierten en una novela gótica, ¿vale? Porque Rochester tiene una vida anterior pasada. Realmente a mí me parece muy cruel esta vida anterior, sin mencionar demasiado. Tuvo un matrimonio anterior, siguen los conatos por la casa. Me parece muy sin venir a hacer spoiler, de pasarlo mal. Porque yo pienso, ¿qué habrá pasado esa señora antes? Hay una novela en la que explora la vida anterior de esta mujer que no me he leído, que no me interesa para nada. Yo creo que también parte de la magia de la novela es este misterio. ¿Qué pasó con esa señora? Y entonces la conexión que tienen es en esta nueva mujer que se enfrenta a otra mujer del pasado y colapsan así. Es un gran libro, es un gran libro. El ancho mar de los sargazos, yo sí lo leí.
Me sorprendió y me gustó. Sí, Pero ¿te entiendo gustó? que a vos no quieras, que quieras mantener el misterio de Me puedo imaginar yo cosas. qué libro, qué tremendas las tres Brontë. Yo las amo a las tres. Es un librazo ese. Me Y qué conmovedora gustó la parte del internado. Tenemos una amiga en común que ha muchísimo. llorado con esa parte. Me pareció siempre, a mí personalmente, más bonita esta novela que Cumbres. Y es que esta Mira, es una novela romántica. Yo hubo una época en la que consumía este tipo de novelas románticas, ¿vale? Y, Orgullo y Prejuicio y eso. Y me gustaba muchísimo más porque tiene un final feliz dentro de lo que cabe. Ya como muy tarde y no te lo esperas y de repente llega un final feliz. Y dices, ay, sí, yo por no puedo favor. hablar mucho, después lo hablamos nosotras entre amigas, sin destripar, porque es verdad que está esta especie de comparación, que después para gustos, los colores, como dicen. No, Pero creo pero que el problema es que durante muchos años no es problema nuestro como lectores, sino de cómo se categorizó a Cumbres como una novela romántica que no lo es una no novela lo de odio es. y venganza. Es Pero odio y venganza, se sí. la vende como una historia de amor porque tiene esta relación de ellos, que Tóxica, tienen muy tóxica. exacto, exacto. Entonces, cuando uno la lee esperando eso, no hay manera que te decepcione. Pero después, cuando se menciona a Jane Eyre, yo tengo mucho para objetar. Primero, la diferencia de edad entre ella y él. Uf. Después, toda esta Y, cosa turbia. Vos. pero es la de edad, pero la que ella sea la sirviente, él el amo, ella no tiene nada, ni siquiera familia, ha sido maltratada por su familia, porque la quedaba la tía que la trataba. La diferencia Eso de poder, de de vidas, ¿no? poder, de La todo. O sea, manipulación que un hombre con la vida que él ha tenido puede tener sobre ella. O sea, para mi gusto es muy desigual y después no puedo decir mucho más, pero el final, que para muchos es feliz, yo siento que es una desventaja enorme para ella, por la diferencia de bueno, es edad, que al porque final, quedan las cosas. es que hay mucho Tengo girito mucho de... para discutir. Eso es lo lindo de la literatura, cada uno la Y, siente como la siente. no, pero también puede que sea que con 20 me conformaba con nada. Sí, creo que es una cuestión de edad. Si yo a Rebeca lo hubiera leído de joven, me habría encantado, me habría encantado. Pero con los años uno ya ha aprendido mucho, ¿no? Ha visto muchas vidas, ve cómo terminan a veces estas vidas con las chicas jóvenes así. No sé, hay algo de que creo que los años me pusieron un poco más cínica y no me dejan disfrutar de algunos libros. Totalmente. Perfecto, encontremos la pertinencia Perfecto. para estas 5 novelas. Para 5 novelas. Yo traigo una extra, así, en breve, en un minuto. Si tú sientes que Los Miserables es una obra inabarcable, que te da mucho vértigo, que no puedes, que dices, no Intimida. estoy yo, te intimida, no puedo yo con tanto, es una gran obra, te da mucho miedo y quieres probar algo parecido, pero de menos nivel, pero muy, 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 muy parecido, probad con Los Misterios de París, de Eugene Sue. Una obra que si te gusta, ya te lanzas a Los Miserables, pero es lo No sé, mismo amiga, sin el nivel, sin tener tanto nivel, no sé si pero lo tenés algún mismo. video parecido, pero es muy Sí, interesante, porque es muy ¿qué hay? interesante esto que traes, de que si te gusta tal obra y te parece muy monumental, hiciste lo mismo con Dostoyevsky. Si te gusta este autor, pero lo mismo, te intimida, arranca por acá. Eso es muy, muy práctico como lector. Ha sido un placer tenerte en mi canal, de verdad, estoy Estoy muy encantada. contenta. Al final lo Nos quedó, concretamos. nos quedó muy bien y un placer hablar de clásicos. Siempre, siempre que tienen tanto para dar y yo me divertí mucho, así que bueno, amiga, será la primera colaboración de varias. Gracias por la ¿Verdad? invitación. Nos despedimos aquí, que paséis una tarde estupenda, que os abreguéis si estáis en mi zona y que encendéis el aire si estáis en su zona. Hasta luego.